Durante años conocí al Dios que me describieron otros, hasta que un día tuve que descubrir quién era Dios para mí. A veces lo que más transforma tu vida no es una gran revelación, sino una pausa a tiempo, una nueva perspectiva y la herramienta correcta para afrontar tu día a día. Esto es Punto y Aparte, un espacio de herramientas, perspectiva y conciencia práctica para navegar la vida con más claridad, intención y dirección. Haz una pausa, cambiar la perspectiva, transforma tu camino. Hola, soy la Esther de la edición. Este episodio va a ser dividido en dos partes por la longitud y para que no sea tan pesado. Y el chismecito se pone muy bueno. Ahora también voy a hacer un disclaimer. Este tema se escuchó como que te voy a evangelizar, te voy a decir que te unas a algún dogma, que te juntes conmigo, que creemos algo. Y no va por ahí. Este episodio habla de mi historia, no habla de religiones, no vengo a evangelizarte, simplemente vengo a hablarte de corazón a corazón cómo fue mi historia y mi proceso de encontrar a Dios, mi espiritualidad y cómo lo estoy viviendo. Así es que ahora sí, le paso el micrófono a la Esther del pasado de la grabación. Bye. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén aquí. Híjole, pues yo soy Esther de Alba, me presento primero, soy facilitadora de conciencia y pues si estás aquí es porque el título tal vez te llamó la atención. Y va a ser un tema un poco controversial para muchos, pero me gustaría compartirles mi experiencia y todo esto fue a raíz de una caja de preguntas que abrí en Instagram. Si no me siguen en Instagram, estoy como @soyEstherDeAlba. Y pues bueno, me llegaron varias preguntas, conté parte de mi historia y pues muchos ahí se enteraron que yo he tenido cambio de religión y pues explotaron preguntas que cómo, que cuándo, que por qué y todo esto. No les contesté en ese momento porque es algo muy largo que se presta para este episodio. Así es que yo te invito el día de hoy a que te sirvas un café porque te voy a contar una historia, mi historia. Hoy quiero hablar de Dios y sé que esa palabra puede despertar muchas emociones porque todos tenemos una historia con Dios. Seas ateo, seas creyente, practicante o solo por ahí que, como dicen, de parto nada más cuando te nace. Entonces, pero todos tenemos una historia. Algunos crecieron en una religión, otros se alejaron, algunos todavía creen, otros están enojados y algunos siguen buscando respuestas. Yo no vengo a decirte quién tiene la razón, ni cuál es la religión correcta, ni cuál es el camino verdadero. Simplemente te voy a compartir mi historia, porque durante muchos años estuve buscando a Dios. Y hoy entiendo que en realidad no estaba buscando a Dios, me estaba buscando a mí. Estaba buscando respuestas. Bueno, pues todo comienza con una niña con muchas preguntas. Súper inquieta, súper curiosa. Siempre he sentido una fascinación por este mundo, por saber por qué el sol es como es, el cielo es azul, por qué el mar, cómo se generan las olas del mar, por qué en Acapulco la arena es como grava, rasposa, y por qué en Cancún parece talco. O sea, ese eran mis tipo de preguntas de niña. Yo siempre le cuestioné a mi mamá muchas cosas y pues obviamente por esos cuestionamientos me llevé muchos regaños y castigos. Cabe mencionar que yo nací en una familia católica. Estudié en escuela de monjas y como toda niña hice mi primera comunión y todas las ordenanzas que tienen que ver con esta religión. Desde muy pequeña sentía una enorme curiosidad por Dios. O sea, yo veía a mi abuelita que rezaba, a mi mamá, yo veía a las personas en la iglesia, a las monjas, pero me generaron una cierta curiosidad y yo volteaba a ver las imágenes y decía, wow. Una de mis preguntas era, ¿por qué tienen a Dios en la cruz? ¿Por qué lo tienen con cara de sufrimiento, no? Y cuando yo lo preguntaba, pues ya saben lo que contestaban, o sea, y no voy a profundizar en eso porque ese no es el tema. Pero yo me quedaba insatisfecha. Y esto fue en cuarto, quinto de primaria, que yo estaba en la escuela de monjas.
En esa etapa mi mamá tuvo cáncer y fíjense qué es lo interesante de todo esto. Mi mamá tuvo cáncer y cáncer de seno. Yo tenía alrededor de 10 años y pues fue una etapa muy difícil a nivel familiar. Y entonces yo escuchaba que mis tías y todo el mundo decía, no, pues acérquense a Dios y pídanle a Dios. Y entonces esa etapa fue cuando yo más de niña me acerqué a Dios. Y yo le pedí a Dios por la salud de mi mamá, aunque no entendía qué pasaba, pero yo le pedí a Dios. Y cuando cada inicio de mes nos llevaban las monjas a misa, yo me sentaba a ver y decía, Diosito, por favor, que me dejen pasar por la limosna, ¿no? Que me den la canasta de la limosna y me dejen pasar. Cabe mencionar que yo era una niña muy traviesa, muy inquieta, y solo las niñas buenas, entre comillas, solo las niñas quietecitas, modositas, pues podían participar en la misa. Pero esa vez yo creo que yo ya tenía harto a Dios y pasó la monja y me dijo, ándale Esther, me vas a ayudar. Y yo pasé a recoger la limosna, ¿no? Y yo me sentía súper grande, ¿no? Y decía, wow, Dios contestó mis oraciones. Yo ahí sentía un profundo miedo por las circunstancias que estaba viviendo. Y repito, yo no tenía conocimiento de la muerte, yo no sabía qué demonios estaba pasando en ese momento en mi vida. Pero también por otro lado, desde muy pequeña me gustaban las brujas. Todos los Halloweens yo me quería disfrazar de bruja y yo quería tener mi gato negro. O sea, y se me hacía un mundo fascinante de las brujas. Empecé a escuchar de los horóscopos. Una vez mi abuelita me llevó a un tianguis y había un puesto de chinitos y ahí vendían cuarzos y de estas ranitas con monedas en la boca. Ya deseando imaginar qué tipo de puestecito es, de cositas chinas. Y me compró un cuarzo blanco de ranita que al día de hoy todavía lo tengo. Y, o sea, fue así como que, wow, un cuarzo, ¿no? Y mi abuelita me decía, nadie te lo puede tocar, eso es para que atraiga las energías malas y no sé qué. O sea, yo no entendía qué era eso, pero yo me colgaba la ranita de cuarzo blanco, ¿no? Y entonces me empezó a generar curiosidad y así de, wow, o sea, ¿cómo una piedra puede hacer eso, no? Y yo preguntaba y no había respuestas. Me gustaba todo lo que tuviera que ver, hoy sé que es lo espiritual. Yo pasaba pues en la calle cuando salía con mis papás y veía otras iglesias diferentes y yo preguntaba y me decían, ellos no son católicos, ellos se enojaron con la religión católica y por eso están en esas iglesias. Ya sea que pasara por frente de un edificio de los Testigos de Jehová, de los mormones, cualquier cosa que yo pasara que fuera diferente a una iglesia católica. También me encantaban los horóscopos. Llegué a la adolescencia y en la revista Tú o en la revista Eres, si eres de mi generación, vas a saber que hasta atrás venían los horóscopos y luego venían test de compatibilidad y cosas así. O sea, y eso me encantaba. O sea, yo desde adolescente amo hacer test como para saber quién eres y descubrirte y todo esto. O sea, siempre me ha dado eso una gran curiosidad. Mi mamá me inculcó mucho la lectura y me enseñó a leer todo tipo de libros y yo quería más, o sea, siempre he sido muy amante del conocimiento. Y pues bueno, esa fue como mi infancia, ¿no? Cabe mencionar que todo era muy claro el mensaje, o bueno, entre comillas, porque cuando yo hablaba de horóscopos, empezaba a escuchar, a ver las cartas de tarot y todo esto, decían, si esto no está dentro del camino, está mal, es peligroso, es del diablo. Y yo no entendía por qué. Había algo dentro de mí que seguía preguntándose cosas así de por qué es del diablo. A ver, alguien explícame. Es que porque no viene en la Biblia. Esas eran sus contestaciones. Eso es adorar a dioses y muchas cosas así me decían. Pues total, así pasó el tiempo, siendo católica después de parto, cada vez que me nacía, cada vez que había eventos sociales, fin de año, navidades, íbamos a la iglesia, bautizos, confirmaciones y eventos familiares religiosos. Y así, hasta los 21 años. ¿Qué pasó a mis 21 años? Bueno, aquí es algo que me rompió por completo. Yo me iba a casar y la boda pues obviamente nunca sucedió. La persona con la que pensaba compartir mi vida simplemente desapareció de mi historia. Y entré en una crisis profunda, porque cuando se rompe un sueño no solo pierdes una persona,
pierdes la vida que imaginabas, pierdes certeza, pierdes dirección. Y entonces hice lo que muchas personas hacemos cuando estamos desesperados. Busqué a Dios. Me acerqué a la iglesia, pedí respuestas. Recuerdo pedirle a San Charbel que me ayudara a entender. Le escribí su listoncito y yo muy devota fui y se lo colgué en la iglesia. Yo quería respuestas, quería saber por qué yo no era suficiente, qué onda con mi vida, dónde iba, qué coño iba a ser yo. O sea, yo tenía muchas preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué no soy suficiente? Y como es de esperarse, pues bueno, cabe mencionar que también me acerqué al círculo de lectura de la Biblia de la Iglesia Católica. Y en ese círculo de lectura recuerdo que yo hacía muchas preguntas para variar. Y un día el sacerdote me sacó de la clase y me dijo, no puedes seguir haciendo ese tipo de preguntas porque se confunden. Y yo así de, aquí es para leer y analizar la Biblia, no para responderte tus preguntas. Y fue así de, ok, gracias, bye. Y me desaparecí de ese círculo. Total que, pues obviamente yo estaba en un momento muy vulnerable, quiero decirlo de esa forma. Yo seguía en mi cabeza preguntándome, ¿no? Yo recuerdo, yo ya trabajaba y recuerdo que yo iba manejando en la autopista en la México-Querétaro. Yo vivía en la zona norte y bueno, ya puedo decir dónde vivía, ¿verdad? Yo vivía en Cuautitlán Izcalli y trabajaba en Tlalnepantla y a veces iba hasta Interlomas. Entonces, pues imagínense, mi trayecto de manejar era muy grande. Entonces yo recuerdo que me subía al carro y empezaba a tener conversaciones con Dios. Así de, es que ¿qué voy a hacer? Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué va a ser de mi vida? Muy conflictuada, no me sentía perteneciente a nada, me sentía ajena a mi familia, o sea, una crisis bastante fuerte. Justo en ese momento me reencuentro con algunos compañeros de la universidad. Cabe mencionar que ellos eran mormones. Uno de ellos lo invitó a trabajar donde yo estaba y entonces empezamos a convivir más, a platicar y todo, y él me empezó a hablar de la iglesia y me invitó. Entonces llegué a la iglesia, me invitó a la iglesia mormona. Me invitó a algo que le llaman instituto y ojo, yo aquí les voy a platicar cosas, pero es mi experiencia con ellos. No es una invitación a que vayan para allá. Si les resuena, pues allá ustedes, pero pues les voy a compartir mi experiencia. Me llevan algo a instituto y empiezo a conocer más jóvenes de mi edad y un círculo padrísimo. La verdad fue así como que wow, encontré todo lo que buscaba. Encontré respuestas a mis preguntas. Me dieron por el lado del conocimiento, ¿no? Porque pues obviamente en este curso de instituto nos juntábamos los jóvenes y había temas, había tipos de clases y pues nos enseñaban cosas, ¿no? Religiosas. Y entonces encontré la respuesta. Dentro de esas respuestas fue que yo ahí vi el concepto de familia, que fue lo que me enamoró. O sea, yo veía en las reuniones dominicales cómo llegaba el papá, la mamá con los hijitos y se sentaban, y aparte después del servicio sacramental había clases donde los niños iban a su clase, los esposos iban juntos y después las mujeres y los hombres por separado tenían sus clases, ¿no? Y yo decía, wow, qué maravilloso, porque eso yo nunca lo había vivido. O sea, yo no viví una religión donde mi papá me hablara de Dios, o donde mi mamá sí, pero mi papá no. Entonces ahí al ver a la figura masculina involucrada fue así de, yo quiero esto para mis hijos. O sea, se me hacía, y ver a los hombres involucrados en la crianza de los niños, o sea, yo decía, wow. O sea, la envoltura se veía padrísima. Y pues me bauticé. Ahora, quiero detenerme un momento, porque cuando estamos vulnerables y alguien nos da un poco de luz, es muy fácil, creemos que encontramos el lugar correcto. Y eso no necesariamente es malo, de verdad. A veces necesitamos esa luz, sacar la cabeza del agua y tomar aire de nuevo. A veces necesitamos sentirnos acompañados, a veces necesitamos una comunidad. Y yo encontré eso ahí. Por eso nunca voy a hablar mal de esa etapa de mi vida, porque me ayudó cuando yo más lo necesitaba. Obviamente, llegar a ese lugar me trajo muchos problemas en mi casa. Imagínense, mis papás pusieron el grito en el cielo. Aquí terminamos la parte 1
de ese tema de Hablemos de Dios, mi experiencia. El siguiente episodio lo van a escuchar el día jueves, así es que no se lo pueden perder, la parte número 2. Y se pone bueno el chismecito por aquí abajito en los comentarios. Los leo. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.